Gracias por asistir a esta tercera y última sesión en la que nos toca ya hablar propiamente de el substrato arqueológico ligado hacia la identidad prehispánica, ¿no? Como habíamos anunciado en la primera clase. Esta sesión se titula Reinos subterráneos, precisamente porque alude, ¿no? a estas dimensiones que, como vimos también en la primera sesión, estarían ocultas, ¿no? Ocultas desde propiamente mirando al mundo prehispánico desde los años 30, porque todo estaba aún por descubrir, y también porque desde otro punto alude a la cuestión identitaria que ese universo prehispánico tiene que aportar para ambos autores, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a ver como primera parte lo popular y lo prehispánico en la Peña Pancho Fierro, que es un núcleo importante con el cual se vinculan Moro y Westphalen, ¿no? Por otro lado, vamos a ver también la dimensión etnográfica que tiene el surrealismo desde la llegada de Moro a México y su encuentro con Wolfgang Palen y la producción o la edición de la revista DIN. La tercera parte implica ya mirar hacia Las Moradas, que fue la revista que editó Westphalen, ¿no? Y cómo precisamente allí ya se da una posición interesante con respecto a esta revaloración del universo prehispánico, ¿no? Es decir, desde el proyecto editorial mismo. Y finalmente, en realidad, no es que vayamos a hacer propiamente un análisis de estos ensayos, Carta al Perú y, bueno, poema, biografía peruana, es una prosa poética más que nada, sino que iremos conectando algunos aspectos también de estos textos importantes, ¿ok? Bueno, entonces vayamos al primer punto, que es lo popular y lo prehispánico en la Peña Pancho Fierro. Una primera pregunta es cómo se aborda lo prehispánico en el Perú. Y esta pregunta es gigante, ¿no? Es muy amplia, pero intentaremos darle respuesta para al menos ver desde qué puntos, ¿no? se aborda lo prehispánico hacia los años desde 1910 hasta 1930, más o menos. Y el primer personaje que debemos mencionar, evidentemente, es Tello, ¿no? El arqueólogo Julio C. Tello. Tello es quien abre las primeras grandes vetas de la exploración arqueológica en el Perú. No es que antes no se hayan hecho, pero gracias a Tello y a su formación también en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, tiene muchas más herramientas y tecnología para poder precisamente excavar lugares que le interesan, ¿no? Entonces, la puesta en valor que hace Tello a partir de la excavación de Chavín en 1919 y posteriormente hacia el 25 del descubrimiento de las necrópolis de Paracas, es precisamente lo que le da un giro, ¿no es cierto?, a la forma en la que se entiende la tradición y la herencia en el Perú. Es decir, ya no solamente hay un flanco para remitirse dentro de ese aspecto hacia lo colonial, sino que ya estamos hablando de dos grandes civilizaciones que pueden ser conectadas, que pueden ser visitadas, que empiezan a ser redescubiertas, ¿no es cierto?, dentro de este marco. Entonces, Tello va a realizar del 20 hacia el 30 una gran cantidad de excavaciones y se van a ir creando también los museos de sitio, ¿no es cierto?, a los que la gente puede visitar y empezar a familiarizarse también con estas dos grandes culturas. Entonces, se crea, ¿no?, o Tello crea, más bien dicho, una panorámica, ¿no?, a partir de estas culturas, y evidentemente esto tiene impacto también en la forma en la que ya se sabía, por ejemplo, cómo es que operaba la cultura tiahuanaco, porque se empiezan a descubrir redes, ¿no es cierto?, de intercambio, entre otras asociaciones. Bien, entonces, ¿por qué digamos que lo prehispánico, pero propiamente lo prehispánico que se centra dentro de la costa, es importante para Moro y Westphalen, ¿no?
En primer lugar, estamos hablando de una geolocalización específica. No es todo lo prehispánico lo que define la identidad, sino lo prehispánico localizado en la costa, ¿sí? Para empezar. Luego eso se va a ir transformando. Y efectivamente, la costa peruana embarca además otras cuestiones que son importantes para ambos autores. Lima como ciudad, la ciudad que, digamos, en donde nacen, en donde crecen. El mar, ¿no?, propio de la geografía costera y que es además un elemento importante en la poética de ambos. Y el tercer vínculo sería las culturas prehispánicas, ¿sí? Bien, entonces, Lima como ciudad lo que aporta es una urbe muy grande dentro de un proyecto modernizador, como ya hemos discutido en la primera sesión, que propiamente, es decir, el revés de ese proyecto modernizador es que en realidad no ofrece muchas posibilidades de desarrollo, es decir, hay mucha tecnología, mucho avance, mucha modernidad, pero por otro lado también hay mucha restricción, mucha censura. ¿Sí? La geografía costera lo que hace es relevar, en todo caso, a ambos, no solo a ellos, sino en general a los artistas, de un ambiente completamente castrante, enervante, ¿no?, en donde el mar siempre es representado entre sus poéticas como ese lugar de escape, ¿no?, de libertad, como un punto de fuga. Y finalmente, en esta misma articulación, lo que va a producir, una vez que el componente identitario de lo prehispánico esté más fuerte, es precisamente desplegarse a partir de diversos proyectos, ¿no? En Westphalen lo podemos ubicar desde la producción de Las Moradas, pero también desde la cátedra que dictará mucho tiempo después, hacia el 73 o 83, ¿no?, en San Marcos. Y en el caso de Moro, principalmente a partir de los ensayos, ¿no?, pero desde la reformulación que él mismo le otorga a estas culturas el lugar en su estancia mexicana, ¿sí? Entonces, aquí tenía unas fotos que pertenecen a la serie fotográfica de Moro en Ancón, que se hace en 1925 y que también nos muestran de una manera muy, digamos, artística, pero a su vez íntima, ¿no?, la forma en la que tiene Moro de relacionarse, por ejemplo, con la geografía costera. Aquí tenemos una foto de Westphalen en Pucusana con Alicia Bustamante. Ya veremos un poquito más adelante quién era Alicia Bustamante y qué importancia tiene también para el redescubrimiento o descubrimiento de Westphalen sobre lo prehispánico. Y en general decir que el grupo de Westphalen, junto con Arguedas, ¿no?, junto con Fernando de Cislo, Blanca Varela, entre otros, artistas y artistas en general, estaban muy vinculados a Supe, ¿no?, al puerto Supe. Entonces solían asistir con regularidad a la playa y eso también genera no solamente una amistad, sino también es un insumo para las creaciones. Por ejemplo, en el caso de Arguedas también podemos ver unos cuentos tempranos con respecto a cómo va cambiando la geografía de Supe, ¿no?, de este puerto costero, con el ingreso del capitalismo tardío. Bien, entonces, si nos concentramos un poco en el mar, cuando hablamos de la poética de Moro y de Westphalen, podemos encontrar algunas señas que se mantienen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Westphalen, en el ensayo Poeta en la Lima de los años 30, Westphalen alude constantemente a estas marinas nuestras, ¿no?, para describir la geografía de los acantilados de Lima. Luego también en ese mismo ensayo menciona la cura de una enfermedad en baños de agua de mar, ¿no?, que además es una anécdota que, digamos, que se puede rastrear en Abolición de la Muerte. Y en Error de Cálculo, que es un poema que aparece en Máximas y Mínimas de Sapiencia Pedestre, un poemario que sale hacia los años 80, tenemos este pequeño poema, ¿no? El mar se ha deslizado en el poema como en su cueva,
y refugio natural sin tener en cuenta la diferencia de proporciones. Cuando cedan las costuras bajo el peso, ¿a dónde irá a desaguar todo el azul verde acumulado? Entonces, digamos que aquí ya podemos ir viendo, trazando esta línea de cómo se van formando estas identidades bajo el influjo que tiene la propia geografía también. Y en el caso de Moro, lo podemos ver también en Biografía Peruana, que es un ensayo que se publica hacia el 43, si no me equivoco. Lo confirmamos en un momento. ¿Quieres agregar algo? Es interesante el modo en el que Moro y Westphalen se acercan al mar, porque el mar no va a aparecer exclusivamente como símbolo de libertad, o sea, no se va a tomar al mar como un concepto dado que corresponde a un símbolo de libertad, sino que las imágenes donde aparece el mar van a ser imágenes muy naturalistas, materialistas inclusive, porque van a hablar del mar incluso en su dimensión submarina, ¿no? Hay muchos elementos que aluden a plantas submarinas. Westphalen habla de marismas llenas de corales, ¿no? Moro habla de algas. ¿Cómo se llama la otra planta del poema que le escribe Antonio? En fin, siempre hay esta entonces conexión del mar también por lo que él tiene de desconocido, de misterioso, ¿no? Exacto. Y de hecho también si lo conectamos un poco como cómo es, o sea, cómo el agua o el mar tiene representaciones dentro del surrealismo, siempre el mar es el lugar del deseo, ¿no? O sea, más allá, o sea, contra la represión. Entonces es un lugar absolutamente vinculado a esa exploración, ¿no? Que igual el mar siempre es una imagen del inconsciente en muchos de los pacientes que analiza Freud, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué sentido la costa empieza a tomar una importancia central dentro del imaginario de Lima entre los 20 y los 30? Hasta entonces sabemos que por el indigenismo, por su influjo, el paisaje que solía ser, digamos, exaltado era el paisaje andino, como vemos aquí hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Pero ya hacia 1900 la costa poco a poco empieza a ganar mayor presencia por razones económicas, básicamente porque se empiezan a construir puertos, ¿no? Terminales pesqueros, pequeñas fábricas de producción de harina de pescado, entre otras. Y entonces la costa empieza a ser fotografiada para ver cómo se van a ejecutar esas producciones, ¿sí? Entonces, volvemos aquí un poco a Sabogal, porque si comparamos, por ejemplo, la forma en la que Moro aparece aquí en la playa, es una representación muy distinta de la posición o la postura que Sabogal asume con estos paisajes andinos que tiene por detrás, o estos personajes, o la propia identidad en la primera fotografía con sombrero y poncho, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando aquí de identidad, entonces vamos viendo que las representaciones van por distintos lados, y eso también es interesante para ver cómo se proyecta esa imagen de artista hacia el exterior. Entonces, los personajes típicos de Sabogal tienen una representación bastante, digamos, extendida durante la década de los 20 y los 30, ¿no es cierto? Tenemos estos grabados con chicheras, claro, tomando aquí chicha hacia la derecha y arriba está la chichería, ¿no? Etcétera. Que él va a ir denominando este famoso barayoc de Chinchero, que también se representa, pero al mismo tiempo, en la misma década, tenemos aquí este dibujo de Moro en tinta china sobre papel, que él denomina personaje indio. Entonces, definitivamente hay un cambio en la forma, ¿no? Aquí tenemos una representación mucho más realista, si se quiere, y luego tenemos este personaje indio de Moro hacia el 26 y el 28. Tenemos dos corrientes, o sea, dos imaginarios dentro de un mismo espacio, pero las representaciones difieren,
¿no? Bien. También lo mismo ocurre, ¿no?, con los paisajes. Los paisajes, digamos, de Sabogal tienden también a iconizar, ¿no?, diversos escenarios, y como dijo Rodrigo hace un momento, los paisajes que pueden surgir en la poética de Moro siempre aluden o suelen aludir al mar. Cuando lleguemos a México también veremos en dónde es que posa, digamos, el ojo para sus representaciones plásticas de entonces. Entonces, volvemos a la pregunta importante por el contexto, hacia en qué lugar se sitúa Sabogal, ¿no?, dentro de lo prehispánico. Y no podemos no pasar por Sabogal porque efectivamente es la figura más influyente de estas décadas, ¿no? Es además quien dirige la Escuela Nacional de Bellas Artes, quien está formando generaciones de pintores y en donde está Moro en ese momento, ¿sí? A Sabogal lo que le interesa es dar o expandir esta visión andina, ¿no?, de su programa hacia el arte popular peruano, ¿sí? Entonces empieza ya en esa época a trabajar en el Instituto de Arte Peruano, que es una entidad del Museo Nacional de Cultura, y se publica se empieza a publicar esta revista desde el MNP, ¿no?, en donde también empiezan a haber pequeños artículos o estudios con respecto a elementos de la cultura popular, como por ejemplo el retablo, el quero, el torito de Pucará, entre otros, ¿sí? Y esto empieza a ser visto con buenos ojos, y además, y aquí viene el siguiente personaje que habíamos discutido también, una artista que es Alicia Bustamante, que ha sido alumna de Sabogal, también empieza a hacer lo propio, trabajando en el Instituto de Arte Peruano, junto con otros pintores como Enrique Camino Brent, ¿no?, dibujando acuarelas de diversos elementos de la artesanía popular, ¿no? Retablos, queros, y aquí tenemos una foto de la Peña Pancho Fierro, que es es una peña propiamente, pero que también sirve de galería para poder mostrar los diversos huacos, me he olvidado el nombre de este. Mate burilados, ¿no? Toritos de Pucará, retablos, es decir, y una infinidad también de instrumentos musicales que iban recopilando en sus viajes ella junto a su hermana Celia Bustamante, quien fue la primera esposa de José María Arguedas, ¿no? Es decir, los tres formaron también allí un pequeño grupo, ¿no?, para poder formar este lugar que se llama la Peña Pancho Fierro, que funcionaba, como les decía, como galería y como peña, pero era un lugar efectivamente de reunión de diversos personajes artísticos, intelectuales, que propiamente podemos decir que fue un centro cultural de su tiempo, ¿no? Bien, y aquí podemos ver a Westphalen, aquí, ¿no?, sentado en una reunión en la Peña Pancho Fierro hacia 1940. Moro también participa de la Peña Pancho Fierro, ¿sí? Solo que la forma de Moro de relacionarse, aquí ya Moro ha regresado de París, es muy distinta quizás a la que puede tener Westphalen, ¿no? La peña organizada frecuentemente tenía exposiciones temporales de artesanos que venían del interior del país. También invitaban a artistas extranjeros que podían mostrar su obra, ¿no?, allí de manera libre. Entonces era un punto de encuentro, de reunión, de intercambio, en donde no solamente estaba una nueva generación, sino también Sabogal acudía a la peña y digamos que había cierto intercambio. Entonces esto es importante porque no hay que ver, cuando hablamos de cambios generacionales, no se pueden establecer líneas tampoco tan tajantes, ¿no? Usualmente hay muchos, no sé, hay como idas y venidas entre las ideas, o cuando las ideas están cambiando todavía son muy híbridas entre un grupo y otro, ¿no? Y de hecho Moro tuvo una exposición en la peña hacia el 37,
de la que tenemos esta crítica de Ricardo Tenó, ¿no? Quien también era amigo de él y de Westphalen. Y quien tomaba las fotos además. Exacto, y quien tomaba las fotos es de esta serie fotográfica de Ancón que les mostramos hace un minuto, de Moro en la playa. Bien. Creo importante observar que cuando el indigenismo comienza a forjarse como una corriente casi oficialista, en el sentido de ser la tendencia destinada a representar la identidad peruana tal como se concebía en ese entonces, y cuando a partir de esta ola indigenista comienzan a recuperarse piezas de arte popular y comienza a forjarse todo aquello que va a derivar en la Peña Pancho Fierro, Moro no participa de ese proceso, porque Moro está en París, ¿sí? O sea, Moro se va en París el 25 y regresa el 34, que quizás son los años más álgidos y más interesantes para pensar la relación entre el indigenismo y la vanguardia. O sea, Amauta sale en el 27. Amauta es el punto de concentración máximo para pensar esas relaciones tan interesantes que se tejen entre uno y otro, en donde se encuentra Eguren con Sabogal, por ejemplo, ¿no? Hay un número que hemos visto destinado a Eguren, pero sin embargo Sabogal hace el diseño, ¿no? Entonces, esas dos tendencias a priori tan distintas comienzan a confluir de modo muy interesante en esas décadas, en esos años, ¿no? Y Moro no participa de ese proceso. Entonces, cuando llega, todo ese proceso de algún modo está ya consumado en el 35. Por eso es que Moro tiene cierta visión todavía externa, hasta podríamos decir cierta visión un poco exotizante de lo que significa el arte popular. Porque además Moro comienza a interesarse por ello en París, porque se sabe que Moro visitaba muchos mercados de pulgas en París. Entonces los mercados de pulgas se relacionan con el arte popular de un modo todavía exotizante, ¿no? Un poco exterior, estetizado, ¿no? Distinto es a como si hubiera experimentado todo ese proceso desde el Perú, como lo hizo Westphalen, como lo hizo Arguedas, como lo hicieron los otros miembros de la Peña. En este momento todavía no, pero cuando llegue a México hay un giro. Exacto, cuando llega a México, vive ya años en México, 10 años, ahí hay una aproximación más orgánica al arte popular y al arte prehispánico, ¿no? Pero aquí todavía en los 30, no, o sea, del 35 al 38, no, que llegan es más exterior, ¿no? Sí, y además igual es importante decirlo porque la forma en la que Sabogal pretende, ¿no?, llevar, liderar todo este tipo de programas que va articulando, se da de una forma un poco viril, ¿no? No es la manera en la que, o sea, es decir, siempre como, igual, si pensamos en el mural, o sea, cómo se da el muralismo mexicano y todos los programas de reivindicación indígena hacia México, siempre son a partir de figuras, ¿no?, masculinas muy abarcadoras, muy quizás castrantes en cierto sentido, ¿no? Entonces sí, no es la forma en la que Moro operaba, ¿no? Eso hay que decirlo. También. Bien, entonces, aquí tenemos una crítica importante de Moro, escrita hacia el 39, que se titula A propósito de la pintura en el Perú, que sale en El uso de la palabra, una publicación que edita con Westphalen, ¿no? Y que, en donde, claro, este artículo propiamente es una crítica al indigenismo, ¿no? Dice lo siguiente aquí: los pintores indigenistas no creen en la actualidad del indio, porque la actualidad significa la pérdida de los colorines y el crepúsculo de lo pintoresco. Y antes que perder el temario, prefieren ayudar a perpetuar a toda costa el estado de cosas que les asegura frescos, buenos trozos ya listos de pintura fácilmente exportable. No propongo ninguna escuela en reemplazo de otra, solo quiero suscribir al postulado de toda licencia en arte. Contra las escuelas que no hacen sino dar fórmulas para mejor atraer y entretener al comprador y no quitarle el sueño ni interrumpir su digestión. El arte empieza donde termina la tranquilidad. Por el arte quita sueño, contra el arte adormidera, ¿no? Y en realidad
Esto resume muy bien la postura de Moro frente al indigenismo, propiamente, y esto también lo ha dicho Natalia Magluf. El programa del indigenista seguía mirando con otredad, con distancia, la producción indígena, ¿no? Es decir, no se reconocen como herederos propiamente de dicha tradición, sino que se mira desde un lugar en tercera posición, ¿no? Y eso es importante también pensarlo. Es decir, Moro lo que reconoce en esta crítica es que el indigenismo tiene una fórmula, ¿no? Y esa fórmula le sirve para exportar determinado producto. O sea, lo que él está buscando es otra cosa, ¿no? Y eso está resumido en por el arte quitasueño contra el arte adormidera. Bien, entonces tenemos estas dos posturas del Instituto de Arte Peruano, como veníamos diciendo, en donde están estos pintores que se reconocen como los planteles acriollados, ¿no? Es decir, un grupo de artistas que está trabajando dentro de lo que reconocen como popular, ¿no? Se creen herederos de la mezcla indígena y colonial, pero siempre resaltando la cuestión hispánica desde su posición. Y por otro lado está surgiendo un camino a partir de los pintores del Instituto de Arte Contemporáneo. Digamos que este tiene mayor vinculación con el grupo de la Peña Pancho Fierro y con la Galería de Lima, que es la galería en la que por primera vez exponen Jorge Eduardo Eyelson y Fernando de Cislo, ¿no? Y aquí, bueno, Moro no va a participar directamente del IAC ni del IAP, ¿sí? Pero es importante señalar esto porque cuando Moro regrese de México, su apuesta va a ser por el arte abstracto. Y tendrá una exposición también de arte abstracto, y esa exposición será sostenida por integrantes del Instituto de Arte Contemporáneo. Exposición póstuma además, ¿no? Sí. Que será un año después de su muerte. La organizan Westphalen y Cislo. Exacto, sí. Bien, a ver, pasamos. Y bueno, nada, solo para marcar aquí que en una de las primeras exposiciones del IAC está el hermano de Moro, que es Carlos Quispe Sacín, que está igual en otra nota, él estudia en España, pero es uno de los pintores abstractos, digamos, del cubismo abstracto mucho más conocidos en el Perú, ¿no? Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos entonces? ¿Sí? Bien, esto nos lleva entonces a pensar sobre de qué forma, sobre la manera en la que la etnografía o la mirada a eso que se reconoce como culturas otras, ¿no? Se encuentra presente en el surrealismo. Y entonces tenemos que pensar y ver en ese cambio de postura que experimenta Moro cuando está en México, ¿sí? Moro llega a México en marzo de 1938, allí es recibido por Agustín Lazo y por Javier Villaurrutia, ¿no? Tras haber sufrido 36 años de prisión porque participa en la publicación de un boletín de la CADRE, ¿no? Contra el fascismo. Entonces, es recibido, digamos, por este grupo y México en ese momento es un lugar muy interesante, muy estimulante, muy distinto quizás a lo que está pasando en Lima, ¿no? Que es efectivamente un lugar todavía muy marcado por la represión política, ¿no? Y cuando llega se encuentra con esto, ¿no? Con el muralismo mexicano, que es la tendencia imperante y cuyos representantes, digamos, entre cuyos representantes, ¿no? Está Diego Rivera, por no decir que es uno de los que acapara la escena, ¿no? Entonces, Agustín Lazo tiene una posición acomodada, ¿sí? Proviene de una familia acomodada que le permite además realizar muchos proyectos artísticos y ir y venir, digamos, entre México y París. Moro conoce a Agustín Lazo en París
y luego se reencuentran en México hacia el año 38, ¿no? Es decir, Moro propiamente se muda a México para evitar que lo vayan a volver a encarcelar por sus participaciones y sus tendencias políticas, ¿no? Entonces, como les decía, Moro llega a México y se encuentra con el muralismo mexicano. De hecho, hay registro de que el primer mural que ve es este, ¿no? En el Ministerio de Educación, en la Secretaría del Ministerio de Educación. Y cito aquí lo que Moro dice cuando ve por primera vez este mural de Rivera. Dice que es un pintor que exportaba el arte con tema indígena en fórmula para los anglosajones, ¿no? Entonces un poco que vamos viendo ya las conexiones con esa crítica que aparece en el uso de la palabra, y bueno, no está un poco lejos de la realidad porque Rivera también tuvo una etapa en Nueva York en donde pintaba para P.P. Morgan, ¿no? Ese famoso banquero. Bien, lo que sucede en México es muy interesante en el sentido de que es aquí Moro, donde Moro sí toma una postura mucho más visible dentro de la escena, ¿no? Se sabe que México es un lugar a donde han llegado muchos pintores europeos huyendo propiamente de las desgracias que se avecinaban con miras a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, México DF recibe a pintores tan importantes, no me quiero olvidar los nombres de todos, pero sí los más importantes son Wolfgang Palen, Alice Palen, Leonora Carrington, Remedios Varo, la fotógrafa Eva Sulzer. ¿Estoy olvidando a alguien más? Son como los más cercanos, ¿no?, al vínculo que va a establecer Moro, junto con Agustín Lazo y Javier Villurrutia, ¿no? Y evidentemente para todos ellos, André Breton tiene una postura, un lugar muy importante. Y cuando Breton manifiesta su interés por visitar México, es que este grupo también decide organizar la exposición internacional del surrealismo, en la que Moro es el curador principal, ¿sí? Es decir, a la cabeza están Palen y Moro, pero Moro es finalmente quien cura la exposición. Y esto se da en la Galería de Arte Mexicano, muy cerca dentro del núcleo de Coyoacán, donde estaban vinculados todos estos artistas, ¿no es cierto? Bien, entonces, se muestran la obra de más de 100 pintores de diversas nacionalidades, es decir, entre mexicanos e internacionales, y además, como les comentaba, también llegan pinturas de Klee, de Quiricó, de Duchamp y algunas otras de Kandinsky, pero además, y aquí viene también otro punto importante, se muestran diversas piezas de artesanía mexicana y peruana, prehispánica, ¿no?, de herencia prehispánica. Entonces, tenemos definitivamente esta muestra que ya posiciona a Moro dentro de un lugar importante, ¿no?, en este núcleo asociado al surrealismo que ha emigrado hacia México. Sí. En esta exposición también están incluidas las artesanías. Allá en México ya se consideraba la artesanía como arte, o sea, pero acá en Perú se demoró mucho, ¿no? Ya pasó de los 70 y todavía no se consideraba arte. Allá en México ya era considerado arte. Sí, porque al igual que en Perú, así como el trabajo que comentábamos de las hermanas Bustamante y el trabajo del Instituto de Arte Contemporáneo en el Museo Nacional, de hecho ya había toda una política se empezó con juguetes, por ejemplo, ¿no?, con juguetes, con los alebrijes, que son estos muñequitos medios demoníacos mágicos, ¿no?, que están muy presentes en la cultura popular mexicana. Y en realidad eso viene ya en México desde los años 15, más o menos en adelante. Hay talleres de formación, hay talleres de construcción de juguetes, ¿no?, hay exposiciones, incluso hay mítines también donde o sea, es muchísimo más grande. Ahí sí podemos hablar de un programa, claro, digamos, político, cultural, ¿no?, más a nivel nacional. Lo que nosotros vemos aquí en Perú
no se da tampoco como un programa político, sino va surgiendo más como dentro de una escuela y esa escuela va, digamos, poco a poco ingresando a las entidades gubernamentales, pero no es la misma forma en la que se despliega en México, ¿no? Además, en México está la revolución, se da la revolución mexicana, Claro. y a partir de eso se sigue todo el desarrollo de lo que hemos conversado, ¿no? Bien, entonces, Moro como curador principal de esta exposición, ¿sí? Y aquí es interesante porque la paleta de Moro va a cambiar mucho en México, ¿no? Es decir, si uno empieza, hemos visto en la sesión pasada con Rodrigo un poco los dibujos, ¿no? Las pinturas, las ilustraciones que hacía para variedades. Aquí en México la pintura adquiere una paleta completamente diferente, ¿no? Mucha más llena de colores. Tenemos también estos dibujos de entre bicho, ¿no? y personaje que se denomina envolvimientos. Nuevamente aquí dibujos con colores, ya no solamente a lápiz. No es que no existan los otros, existen, pero también hay mucha variedad de estos. Esta cuestión de la naturaleza también envolviendo estos sujetos femeninos que ya estaban en las ilustraciones de variedades, pero que aquí adquieren otra forma y otro color. Y las representaciones de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, esta que se denomina externamente, ¿no? hoja de palmera, y estas otras también. Aquí ya, incluso, nuevamente estos personajes, ¿no? Aquí también podríamos decir que hasta puede haber un rostro. Y así. Igual y nos remiten a la primera, en la primera sesión, cuando veíamos este dibujo que se llamó Parade, ¿no? Donde estaba, era un desfile y que representaba un poco más el contexto de del 15 hacia el 20, ¿no? Entonces, definitivamente es un cambio importante en su plástica. Es un cambio además porque la vinculación con el surrealismo desde la etapa parisina a este nuevo vínculo de artistas que se forma en México va a crecer. Y cuando hablamos de dimensión etnográfica al inicio de esta sección, nos referíamos a que efectivamente estos artistas empiezan a mirar lo prehispánico en Latinoamérica, ¿no? Y México es un gran lugar para poder explorar eso por la gran cantidad, además de culturas que proliferaron en dicho tiempo, ¿no? Además, geográficamente, la expansión de los aztecas, los mayas, ¿no? los toltecas, entre otras culturas, se expandieron muchísimo más hacia Centroamérica también. Entonces, digamos que es un lugar en donde eso está, si aquí en Perú hay un montón, en México quizás hay 3 veces más, ¿no? Para discutir el asunto. Bien. Quizás solamente como Sí. apunte, quizás el único constante de todas las pinturas de Moro, porque hemos visto que comienza en Art Nouveau, en París, comienza a explorar con un lenguaje más de vanguardia, cubista propiamente, ¿no? Tiene una serie de cuadros muy parecidos a lo que hacía Francis Picabia en esa época, y ahora tenemos estas figuras que tienden más ya a lo abstracto. La única constante es el uso de materiales pobres en todas sus pinturas. Entonces es bien interesante para pensar las apuestas estéticas. No son solamente apuestas ideológicas, son apuestas que responden también a necesidades materiales, económicas. Exacto. Que pinta muy poco óleo sobre tela y pinta sobre papeles, sobre cartulinas y con colores, como ven, colores, crayolas, témperas, ¿no? Incluso se dice que en la etapa más difícil económica de Moro, en París, al llegar, su apuesta primero era, no lo mencioné en la clase pasada, pero era, él quería ser bailarín, ¿no? Y luego desiste de eso por una lección que tiene en la columna. la espalda, creo, en la columna, y luego intentas hacer pintura, pero la pintura es más cara que la poesía. Sí. Necesitas más materiales. Entonces,
no le va muy bien, y más aún si quiere hacerse un nombre, quiere exponer y todo, necesitaba comenzar a pintar al óleo y no tenía los medios. Y es por eso que empieza a escribir poesía de modo más recurrente, porque antes de viajar a París hay muy poca poesía de Moro, realmente, ¿no? Entonces es bien interesante ese como giro materialista para pensar su obra, ¿no? Empieza la poesía porque no tiene plata para pintar, ¿no? Sí, exacto. Además, estos dibujos también a veces se dan en cartas, borradores de cartas que no llega a enviar, También, claro. ¿no? En facturas del facturas. médico, ¿no? Que ha ido al médico, boletas de compra, O etcétera. sobre los anuarios del Arco Herrera, como vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan? Sobre una serie de documentos donde aparecen los diagnósticos de los pacientes mentales, él allí comienza como a hacer los autorretratos. A hacer autorretratos, ¿no? Exacto. Sí, te la perdiste. Entonces, sí, entonces, bueno, es que en verdad estas cosas sí son importantes porque un artista siempre es un ser humano antes que nada, ¿no? Entonces las circunstancias en las que se ve sometidas este ser humano también dan cuenta de la forma en la que su arte puede o no desarrollarse, ¿no? Es importante también tener eso presente. Bien, antes de pasar a hablar sobre Moro, la relación entre Moro y Wolfgang Palen y la revista DIN, aquí sí me permito hacer una digresión porque hemos dicho que, claro, Moro critica los murales de Rivera, ¿no? Pero tan lejos no estaban, digamos, en vínculos. Es decir, todos estos artistas que he mencionado tenían siempre muy próximos a Diego Rivera y a Frida Kahlo, ¿sí? Y eso también es algo que, es decir, están en constante contacto, en constante también discusión. Que se hayan llevado bien o no, no nos interesa, pero sí es, digamos, importante para saber lo que está en el entorno de Moro, ¿no? Y de hecho, aquí tenemos una fotografía también con con Jacqueline y Gordon Onslow Ford, que fueron también una especie de mecenas que llegan a México y con quien Moro también se relaciona, ¿no? Para ver un poco más el contexto. de hecho, lo mismo que señala Mariana respecto a cómo se pueden criticar a nivel estético, ideológico, pero están conviviendo en el mismo entorno, exactamente lo mismo pasa con la Peña Pancho Fierro, Sí. ¿no? Que es una apuesta por el arte popular, y estaba Sabogal allí presente con Moro, y Moro le saca la miche a Sabogal en el texto del uso de la palabra en el 39, ¿no? Entonces son estas cosas que a nivel histórico parecen como completamente separadas, pero en el momento están todos revueltos. Exacto, sí, eso es importante tenerlo presente. Y bueno, de hecho, en esta época, ustedes saben que Trotsky viene también exiliado, llega exiliado a México y se hospeda en la casa de los Rivera, ¿no? Y allí también llega Breton en su visita a México y el surrealismo empieza a adquirir una beta política mucho más marcada, lo cual hará que Moro se distancie, ¿no? de la figura de Breton, sobre todo porque Breton va a publicar Arcán 17, ¿no? En donde hace una crítica abiertamente despectiva hacia la homosexualidad, lo cual evidentemente también difiere de la posición de Moro, ¿no? Entonces, mencionábamos también en ese sentido la identidad, ¿no? Hemos visto otra vez la foto de Moro en la playa, ¿no es cierto?, enterrado en la arena, como fundiéndose, ¿no?, con esa geografía costera. Y aquí podemos ver esta foto tan linda, ¿no?, de Frida Kahlo con su traje de tehuana, y cómo eso también pasa a su propia obra pictórica. Entonces, la forma de compenetrarse con la cultura es también la forma de representación, de autorrepresentación del artista, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con este punto? No es que Moro también asuma esa identidad de la misma forma, pero sí
esta exposición, este vínculo que tiene con México y la forma en la que los artistas están reivindicando su propia identidad cultural, también traspasa a Moro, y lo veremos cuando lleguemos a biografía peruana, ¿sí? Entonces, Palen, una vez que cae el tótem de Bretón, ¿sí?, la figura que mayor afinidad tiene o desarrolla junto a Moro es la de Wolfgang Palen, ¿no? Y Palen, junto con Moro, ¿sí?, porque los primeros, hasta el número 4 o 5, en todo caso Moro está muy presente en la producción de la revista DIN, ¿no es cierto? Y aquí, de hecho, vemos el nombre de Moro en el primer número de la revista. Y aquí sí podemos, si prestan un poquito de, bueno, no sé si se ve tan claro, pero muchos de los nombres que están aquí está el de Moro, está el de Palen, ¿no? El de Alice Palen y Wolfgang Palen, Manuel Álvarez Bravo, que también es un fotógrafo muy importante, pero también mezclan algunos otros nombres como el de Calder, ¿no?, Alexander Calder, Henry Moore, Robert Motherwell, etc. Eva Sulzer hacia abajo, ¿no?, hacia el final. Y esto es importante porque DIN proviene de un modelo de revistas, ¿no?, que van a surgir con muy poquito tiempo de existencia, pero que surgen precisamente para dar cuenta de las relaciones entre los pintores que se han quedado en Europa y los que han emigrado a América Latina o sea, a otros lados del mundo, ¿no?, y que existe cierta correlación. De hecho, DIN es una revista que tiene una beta etnográfica y antropológica muy fuerte, ¿no?, que precisamente está dedicada a explorar las culturas prehispánicas, el arte totémico y también todo esto que solían llamar como lo primitivo, ¿no? De hecho, esa mirada hacia lo primitivo va a empezar a disolverse un poco aquí, ¿no?, desde esta compenetración con las culturas prehispánicas mexicanas, porque recordemos que Palen es un pintor que viene además de Europa, en donde sí había esta noción clara de separar todo lo ajeno a la cultura occidental como primitiva, ¿no? Bien, entonces, el número 4 y 5 de DIN es propiamente un ejemplar dedicado a todas las culturas amerindias, ¿no? Y este número en particular, ¿no?, publica, digamos, todos estos que casi les he mencionado, está Moro aquí también, y trae este tipo de reportajes, ¿no es cierto?, de estudios arqueológicos, antropológicos, de formas, propiamente en la cerámica o en las pequeñas esculturas litográficas, sí. ¿Quién es el director de DIN? Wolfgang Palen. Sí. Sí. ¿En qué país se imprimía? Aquí. En México. Se sí. produce en México, sí, pero la revista se publica en inglés, ¿no? Sí, se publica en inglés. ¿Lo que Moro publica ahí también está en inglés? Lo Sí. que Moro sí, lo que Moro publica está en inglés, pero asumimos que es la traducción de Palen. Es la traducción de Palen. Sí. Ujú. Moro su idioma era el francés, sabía poco inglés. Sí, y por lo tanto la traducción provenía seguramente de Palen. Seguramente de Palen o de alguien más del comité editorial, ¿no? Bien, entonces, como les decía, en estas revistas que dura del 42 al 44, son 2 años de producción, más o menos sale un par de números anuales. Y tienen todas estas especies de reportajes, ensayos, descubrimientos, Covarrubias, que también es importante, publica importantes ensayos sobre cerámica de las culturas mesoamericanas, ¿no? Y tenemos y aquí ya vemos este artículo de Moro, que en realidad no es un artículo, es, ¿cómo decirlo?, es una prosa poética. Es una prosa, ¿no? es un ensayo tipo prosa poética. Sí, es un ensayo de estilo prosa poética que después, digamos que se puede vincular con biografía peruana, pero este se llama Coricancha, The Golden Quarter
of the city, o Coricancha, el cuartil, ¿no? Dorado de la ciudad. Entonces, este es un texto que propiamente habla sobre la forma en la que no son valoradas los monumentos o los sitios arqueológicos en el Perú. Es un texto que tiene mucha nostalgia, ¿no? Y que de hecho en comparación con el texto de biografía peruana tiene algunos cambios importantes, interesantes. Quizás aquí subrayo un párrafo que dice, estoy traduciendo, ¿no? Me pregunto a mí mismo en angustia si todos estos tesoros animísticos se perderán o ya están irremediablemente perdidos. Sea que permanezcan dentro del maravilloso pasado, sea que siempre tengamos que continuar volteando nuestras caras hacia un costado para perdernos completamente en la banalidad de Occidente. Todo nuestro Oriente perdido, ¿no? Es una especie de texto que efectivamente, digamos, se queja un poco de cómo la grandeza del Imperio Incaico, ¿no? Ha sido perdido y que habrá habido incluso antes del Imperio Incaico, ¿no? Dentro de esto. Este texto además es publicado con fotos de Martín Chambi, ¿no? Todas las fotos que aparecen aquí son fotografías de Chambi. Entonces, aquí ya se da un giro, ¿no? Interesante desde la postura de Moro con respecto a la mirada del Perú, ¿no? Puede mirar con otros ojos algo que pertenece propiamente a una dimensión geográfica andina, pero la postura es completamente distinta, ¿no? Y ha tenido que pasar por esos años de transformación para poder escribir este texto, ¿sí? ¿Qué más podemos agregar sobre Din? No sé si es que quizás... Westphalen. Sí, Westphalen, ¿no? En las cartas de Moro y Westphalen, que le vamos a entregar hacia el final de la clase, ahí se ve cómo hace el contacto Westphalen, mediación. Sí, porque además, de hecho en el archivo también de Westphalen se encuentran muchas fotografías, ¿no? De colecciones sobre textiles andinos, ¿no? Entonces, y libros sobre Chambi también. Y tiene, ¿no? exacto. Sería interesante ver, claro, se sabe de que se conocieron, ¿no? Pero sería interesante ahondar qué tipo de vínculo establecieron, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, sí, básicamente también creo que algo que me estoy olvidando es que, claro, la mirada hacia el etnográfico permite, o desde una postura etnográfica, mejor dicho, hacia lo prehispánico, lo que hace es permitir redescubrir también nuevas realidades o nuevas dimensiones de la realidad, ¿no? Y eso viene desde lo surrealista también. O sea, no olvidemos que eso siempre va a estar presente en la obra de Moro. Bien, entonces, como tercer punto, nos pasamos un poco hacia el lado de Westphalen, ¿no? Y las moradas, sí. Una curiosidad, cuando estuvo Moro ahí con el movimiento surrealista en México, ¿pudo contactarse con Remedios Varo y con Primera Paz? Claro. Sí, eran muy amigos, ¿no? De hecho, quizás eso es lo que me estaba olvidando, que no solamente el vínculo con estos artistas es un vínculo intelectual, ¿no? Sino que hay también correspondencias afectivas bien interesantes, como que Moro le dedica el poemario El Castillo de Grisú a Alice Palen, que era esposa de Wolfgang Palen, y además... ¿Y que sale ¿es el Castillo de Grisú o...? ¿Cuál es el que sale con el grabado de Remedios Varo? Es el Castillo de Grisú. El Castillo de Grisú, sí, ¿no? el Castillo de Grisú. Sale con un grabado De Remedios Varo. Remedios Varo. Se sabe que era así, como dice Mariana, muy amigo de las dos, que además eran figuras bien importantes para entender esta ola como disidente del surrealismo más oficial de Breton, por todas las taras que tenía ya en los 40 el surrealismo, ¿no?
tendencia organizada como si fuera un partido político, así estamentario, jerárquico, ¿no? Y además muy, muy machista, homofóbico y con una mirada a la mujer como musa inspiradora, completamente idealizada, e incluso idealizando el deseo femenino como parte de un poco lo que ocurría, recuerden cuando conversamos de la Salpêtrière, la clase pasada, ¿no? En donde las histéricas eran también idealizadas como personas muy sexualizadas, ¿no? Bueno, algo parecido pasa con la figura de la loca surrealista. Y se sabe que Leonora Carrington, Remedios Varo creo que también, no, pero Leonora Carrington fue también diagnosticada de enfermedades mentales, no sé si era esquizofrenia o algo parecido, y sí, esa mirada como que encorsetada que tenían de la mujer loca, sexualizada, ¿no? Y sale ella un poco huyendo también de toda esa ola, ¿no? Y Moro establece una amistad muy, muy profunda con ellas, sobre todo con Remedios Varo. De hecho, hace poco hubo una exposición de Remedios Varo en el MACBA en Buenos Aires. el MACBA en Buenos Aires, en donde se exhibía una carta de Moro a Remedios Varo. Es una carta hermosa, como de 4 pliegos, así, en donde se nota la cercanía tan radical que tenían, ¿no? Exacto, sí. Bien, entonces hablemos un poco de las moradas y Westphalen, ¿no? Y acá retorno a lo que mencioné hace un momento sobre este tipo de pequeñas revistas, ¿no? O small magazines, que son este tipo de revistas que surgen con un periodo de vida corto, ¿no? Y que pretenden ser publicaciones que forman vínculos entre los artistas que se han quedado en Europa y los artistas que han migrado hacia Latinoamérica o hacia Norteamérica, ¿no? Y que, digamos, establecen una suerte de comunicación intercontinental, ¿no? Estas revistas tienen ciertas características, ¿no? Que han sido, bueno, establecidas por Luis Rebasa Soraluz. Usualmente son impulsadas por un grupo de vanguardia, ¿no? Que tiene, además recordemos que las principales asociaciones de las vanguardias solían ser siempre a través de los textos escritos. Primero el manifiesto, después la publicación que sostenga digamos, los edictos de ese manifiesto como grupo, ¿no? En segundo lugar, deben tener para hacer una small magazine tiene que ser usualmente una duración corta, de máximo 3 años, no por voluntad propia, y esto es importante, sino debido a cómo se presentaban las circunstancias de su producción, es decir, por la misma precariedad a la que Rodrigo también aludió hace un momento, ¿no? De los artistas. Y en tercer lugar, es una revista que suele estar interconectada con otras revistas que en conjunto también reflexionasen sobre la modernidad, ¿no? Es decir, hay vínculos, y eso es lo que vamos a ver ahora en un momento. El gran referente, digamos, de la prensa en Perú es Amauta, ¿no? Pero es una revista que efectivamente difiere en ciertos sentidos con los proyectos modernos de ciertos artistas. Y aquí entra a tallar también Pablo y Javier Abril, ¿no? Quienes impulsaban este contacto también entre diversos artistas a nivel internacional. Y ellos van a ser un vínculo muy importante para Westphalen, sobre todo porque, digamos, tienen este contacto, conocen, leen diversas revistas, ¿no? Y siempre están en circulación e intercambio, precisamente estos referentes. Y aquí, por ejemplo, podemos mencionar la revista Transition, en donde es publicado Javier Abril, pero además también se publica este ensayo de Jung, Psicología y Poesía, y de hecho esta Transition es leída por Westphalen, y ahí podemos apuntar a un vínculo importante con respecto a la forma en la que Jung despliega su conocimiento o sus ideas sobre el inconsciente colectivo, y la mirada que tendrá Westphalen después
al aproximarse hacia también las culturas prehispánicas, ¿no es cierto? Bien. Ya Westphalen había publicado junto con Moro en el 39 El uso de la palabra, entonces tenía esta experiencia editorial, ¿sí? Pero luego viene hacia el 47, entre el 47 y el 49, Las Moradas. ¿De dónde vienen Las Moradas? Esto es interesante porque su antecedente podría ser una revista, es una revista que se llama The Morada, ¿no? Publicada por Norman MacLeod, quien era también editor de otras revistas como The New Masses y Front. Front también es una revista en la que Westphalen publica... junto con Javier Abril, junto con Javier y con Martín Adán. Había una red ahí bien interesante de publicaciones para revistas extranjeras con traducciones además al inglés y en algunos casos al francés. Eran revistas que sí, eran claramente cosmopolitas. En un mismo número habían 3 idiomas. Exacto. Entonces, digamos que el antecedente de Las Moradas de Westphalen puede rastrearse en La Morada, editada por Norman MacLeod, ¿no? Uy, se me fue. Entonces, si vemos los proyectos editoriales de Westphalen, tenemos hacia el 39 El uso de la palabra, entre el 47 y el 49 Las Moradas, y más adelante Westphalen será editor, ¿no?, de Amaru entre el 67 y el 71. Pero con respecto al tiempo que nos toca hablar a nosotros aquí en este seminario, podemos centrarnos básicamente en Las Moradas. ¿Y cómo entendemos entonces la posición de Westphalen dentro de esta producción editorial, ¿no? Primero estamos hablando de, y esta es la expresión utilizada por Rebasa, de un intelectual de la cultura, que Rodrigo y yo en la investigación decidimos denominar también agente cultural, ¿no? Es decir, en el sentido de que el objetivo de Las Moradas era crear un nivel de conciencia cultural respecto a la multiplicidad de culturas que también existen en el Perú, más allá del cerco de la costa, y aquí ya viene, digamos, la ampliación, porque al inicio veíamos que la geolocalización estaba centrada solo en la costa, pero después viene esta apertura, ¿no? Y todo ello en pos de una modernidad liberadora, ¿no? O sea, una especie de amplitud, digamos, del espectro cultural para precisamente poder mirar más allá de lo que por años había definido la identidad cultural desde la colonización, ¿sí? Entonces también tenemos este vínculo de Westphalen, no solo con el arte prehispánico, sino también con lo popular. Pero es interesante, este es el primer número de Las Moradas, ¿no? Es interesante poder ver de dónde viene ese cambio de postura. Y sin duda eso también se puede ver en la relación que Westphalen tuvo con José María Arguedas, ¿no? Como ya hemos dicho, estaban más próximos también desde el núcleo de la Peña Pancho Fierro. Había un intercambio constante entre Arguedas y Westphalen. Westphalen le enviaba sus poemas a Arguedas y se los comentaban, ¿no es cierto? Arguedas, cuando era profesor también en la sierra, hacía leer a sus alumnos los poemas de Westphalen. ¿Perdón? En Sicuani. En Sicuani, sí, exacto. Y había una especie de intercambio muy próximo, ¿no? De hecho, también Arguedas le envía los primeros 3 capítulos de Los Ríos Profundos a Westphalen para que se los comente y se los corrija, ¿no? Bien. Entonces, Arguedas lo que hace es compartir, ¿no?, este interés antropológico, etnológico sobre el arte y las tradiciones del antiguo Perú. Recordemos que Arguedas también va a rescatar muchos mitos que provienen de la tradición oral, ¿no es cierto? Y que además traduce este hermoso esta elegía, ¿no?, del Apu Inca Atahualpaman. Y entonces, en Las Moradas, eso se ve reflejado en el contenido de la revista, ¿no es cierto? Podemos ver, por ejemplo, digamos, notas sobre arqueología, también publicaciones sobre poesía contemporánea, hay también traducciones al español de escritores anglosajones, ¿no? Es decir, Westphalen establece un punto importante desde el Perú
para poderse conectar con una modernidad que está fuera de los límites territoriales desde donde se establece. Y aquí quería señalar que también aparece publicado este lindo texto que se llama Breve comentario bajo el cielo de México de Moro, que va también en la onda de biografía peruana, ¿no? Entonces también interesante ver cómo se da este proceso de Moro con respecto a su propia identidad y lo que tiene en su entorno, y cómo eso también es avalado desde las publicaciones de Westphalen, ¿no es cierto? Y Dentro, sí. no sé si lo vas a decir luego, pero ahí es muy importante la figura de Moro, no solamente como alguien que participa activamente en casi todos los números, sino en todos. Hay alguna presencia de Moro en las moradas, en los 9 números de las moradas, sino también como un agente que construye el puente entre Perú y México, para que muchos artistas y teóricos y poetas mexicanos publiquen. Publica Javier Villorrutia, publica Wolfram Palen, Sí. ¿no? Entonces todas esas redes que Moro hizo en México, como lo mencionaba Mariana hace un momento, son una fuente muy importante para que luego pueda construirse el proyecto de las moradas, ¿no? Exacto, sí. Y de hecho, claro, es una red súper importante, o sea, esta especie de intercambio que se da entre Moro y Westphalen también la establece Westphalen con otros intelectuales, ¿no? O artistas, es decir, ya sea por el envío de fotos de un país a otro, ¿no? Por los textos que se producen. Hay discusiones, por ejemplo, sobre cómo está creciendo el arte moderno en Cuba, en otros lugares de Latinoamérica. Hay notas o traducciones de estudios arqueológicos de arqueólogos importantes de Europa, pero también de Norteamérica, ¿no? Y eso también, o sea, todo eso circula muy fuertemente desde del 47 al 49, que es el tiempo de vida de las moradas, ¿no es cierto? Y además es importante ver, por ejemplo, las viñetas, ¿no? Que aparecen en las revistas. Esta es una viñeta de Jan Arp y esta es una viñeta de Moro, ¿no? Entonces, porque digamos que el vínculo está asociado evidentemente a las culturas prehispánicas, aquí digamos que ya hay una apropiación de corte mucho más surrealista, ¿no es cierto? Pero, y esto podríamos decir que lo que hace Arp es más asociado hacia lo que veníamos diciendo que era lo primitivo, ¿no? Entonces, todas estas estéticas confluyen dentro de la propuesta de ilustración estética de la revista, y hay comparaciones bien interesantes, ¿no? De hecho no la puse aquí, pero está esta en la que sale... Sí, el número 5, hay una que es, creo que sintetiza muy bien la puesta de las moradas, ¿no? Sí. Porque sale a doble página una figura de Antonín Artaud, el dramaturgo y poeta inicialmente asociado al dadaísmo, luego al surrealismo y luego disidente, como siempre lo fue, con las manos así, como en posición así como de plegaria, y al costado sale una foto de dos indígenas chachapoyas, creo que eran, no estoy seguro. Sí, no me Creo acuerdo, que son pero chachapoyas, que salen así los dos y exactamente como que en la misma posición, ¿no? Entonces tienes en una misma doble página, digamos, dos figuras que en principio son muy ajenas culturalmente, pero encontradas en este caso por un gesto corporal. Y esa era la gran apuesta también de Las Moradas, ¿no? Una revista de vanguardia, pero al mismo tiempo una revista interesada en pensar la identidad local a través de este flujo de lo prehispánico y del arte popular, ¿no? Aparecen también muchos artículos sobre las investigaciones que en ese contexto se estaban haciendo sobre las máscaras populares, ¿no? De Jiménez Borja, que es también aquel que había escrito había hecho su tesis sobre la esquizofrenia en el antiguo Perú y que visitó a Moro en el 35, bueno, visitó el Arco Herrera y se encontró con Moro en el Arco Herrera, ¿no? Recuerden la clase pasada en donde veíamos cómo había este testimonio de Jiménez Borja hablando de Moro, de cómo él conversaba con los pacientes mentales y cómo se quedaban pegados discutiendo sobre las manchas de los patios, ¿se acuerdan?
bueno, ahí hay una conexión más. Y lo último es que es interesante allí la figura de Arp, que es una figura que de algún modo sintetiza toda esta ola prehispánica, pero también tiene un viso más o menos surrealista, ¿no? Y Jean Arp es un artista igual inicialmente asociado al dadaísmo francés y luego al surrealismo, ¿no? Entonces, es un momento en donde ya el surrealismo en el 47-49 ya muere, digamos, Claro. ¿no? La fuerza máxima del surrealismo es en la década de finales de los 20, inicios de los 30, ¿no? Y muchos de los pintores surrealistas terminan conectados más bien o interesados principalmente con lo que ocurre en Mesoamérica a través de las culturas prehispánicas, ¿no? El caso también de Benjamin Peret, Sí, ¿no? exacto. Que era muy amigo de Westphalen, ¿no? Además. Sí. Bueno, entonces, aparte, digamos, de esta conexión que puede haber dentro del contenido editorial propiamente de Las Moradas, la revista en sí se sitúa dentro de una apuesta de Westphalen por cambiar la forma en la que el artista se entiende dentro de la tradición cultural. Y en ese sentido es muy importante el ensayo La tradición, los museos y el arte moderno, publicado en 1948, que de hecho es el ensayo que nos permite entender cuál es la noción de tradición que tiene Westphalen, ¿no es cierto? Y no solamente, es decir, no solamente como un legajo de la historia, esta idea de tradición no es un legajo de la historia, sino es, y lo cito directamente, la actualización del legado del pasado, ¿no es cierto? En segundo lugar, Westphalen afirma que es responsabilidad de una sociedad estudiar para determinar la continuación, él la llama el linaje de sus prácticas más antiguas, ¿no? Pero, sin duda, para Westphalen lo más importante no es el conocimiento, meramente el conocimiento o la acumulación de ese conocimiento sobre el pasado, sino su aprehensión, ¿no? Es decir, con H. Cómo se aprende el pasado, propiamente. Y termina casi el ensayo diciendo, reiterando una actitud, ¿no? Que dice, ese legado hay que irlo pesando en la balanza de nuestra vida, transformarlo, reformarlo, destruirlo, es decir, para hacerlo nuestro, ¿no? Entonces, hay un cambio desde la posición del artista académico hacia la posición de alguien que quiere integrar los valores del mundo prehispánico dentro de la tradición, pero no solamente desde una mirada historiográfica, es decir, desde un barrido panorámico que pueda dar cuenta, ¿no?, el orden histórico o el desarrollo de dichas culturas y su arte, ¿no?, las producciones artísticas que pudieron haber tenido, sino como alguien que se entiende también dentro de, ¿no?, esa herencia. Entonces, me parece que en ese sentido la responsabilidad, digamos, de Westphalen, o que Westphalen entiende que es su responsabilidad a partir del proyecto editorial de Las Moradas y lo que va a seguir haciendo en años posteriores, nace aquí o se concentra aquí y es importante, ¿no? No olvidemos que luego él va a ser, como dije, profesor de dos cátedras importantes en San Marcos que se dedican precisamente a estudiar las civilizaciones prehispánicas, ¿no? Y además la red que establecen Las Moradas, no solamente ahí, sino después, con otros arqueólogos importantísimos hacia los años 70, es sumamente enriquecedora para ese programa, digamos, para los sílabus que diseña, ¿no?, en San Marcos, y que digamos que es un tema también todavía por explorar. Y en realidad hemos corrido un poco, vamos a terminar antes, pero podemos seguir discutiendo. Me gustaría terminar esta sesión recordando la encuesta sobre arte mágico que envía Breton
a diferentes artistas y que sale publicada con las respuestas hacia 1957. Son 7... Sí, pues, sí, claro. Son 7 preguntas, ¿sí?, que Breton escribe para ser contestadas por diversos artistas, y Moro es uno de ellos. Pero de todas las preguntas resalto la número 4. ¿Sí? La 4 dice, en presencia, además, perdón, la encuesta viene con un pliego de diversos objetos que pertenecen a varias culturas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una ballena tallada de las culturas norteamericanas, un famoso dibujo del dios Quetzalcóatl, ¿no?, de las culturas mesoamericanas. Hay también diversas alusiones, por ejemplo, a una cabeza de un faraón egipcio, ¿no?, con el águila atrás, etc. Entonces son varios símbolos de diversas culturas, y dentro de estas preguntas está la número 4, que dice lo siguiente. En presencia de un objeto que pertenezca al arte mágico, ¿cuáles son sus métodos de examen o de conocimiento aproximado? ¿En qué medida la emoción que despierta o el placer estético que procura se ven incrementados por el interés intelectual que puede presentar el descubrimiento de la concepción del universo expresada por ese objeto? O sea, en pocas palabras, ¿cómo usted se aproxima a un objeto que pertenece a una cultura que lo ve como un objeto mágico? Recordamos que las piezas artísticas de las culturas prehispánicas no son simples objetos de uso, sino que tienen, digamos, implicaciones simbólicas, ¿no?, más allá de su propio uso, ¿no? Y la respuesta de Moro es muy, ¿cómo decirlo? Nos deja mucho que ver, ¿no? Totalmente de orden emocional es su respuesta, y racional. Súbitamente trato de alcanzar, me ocurre vivir ese mundo, es decir, el milenio. No siento dificultad para moverme por él, aunque también esté tan alejado en el tiempo, tan ignorado como el mundo precolombino. Vasos funerarios del Perú, petroglifos de Canta, cubriendo literalmente la montaña, de la que no se sabe ni el origen ni la época. Me son tan próximos como el ojo regio, mucho más próximos que la expresión sórdida del mundo que me rodea. Evidentemente, el placer estético no progresa con el conocimiento intelectual, muchas veces hipotético en estas materias. Este placer es totalmente distinto, nos ayuda a situarnos mejor en el mundo, en nuestro mundo. Esta última oración resuena totalmente en la forma en la que Westphalen está, lo que les leí hace un minuto, ¿no? Y lo vuelvo a repetir en el ensayo de la tradición. Este legado hay que irlo pesando en la balanza de nuestra vida, transformarlo, reformarlo, destruirlo, es decir, para hacerlo nuestro, ¿no? Ese lugar en el mundo, lo que define precisamente este acercamiento de ambos, Westphalen y Moro, hacia las culturas prehispánicas, ¿no? Y con esto cerramos con la respuesta de Moro a la encuesta en el arte mágico de Breton, que dicho sea de paso es publicado de manera póstuma, ¿no?, porque Moro fallece en el 56. Bien, no sé si hay preguntas. Sí. No te entendí lo de Westphalen. Yo, diría que, claro, hablemos de afinidad, quizás, ¿no? Porque no podemos decir que uno está pegado a una cosa o a la otra, pero sí la afinidad definitivamente de Moro crece mucho más en México que estando en el Perú. O sea, al mirar lo prehispánico mexicano, puede mirar de otra manera lo prehispánico peruano y hacer lo suyo, ¿no?, como estamos viendo en los textos que hemos revisado. En el caso de Westphalen,
no hay tampoco un acercamiento, al menos de sus propuestas, hacia el indigenismo. La apuesta siempre va también por lo prehispánico. No hablamos aquí de posiciones tajantes ni de odios, ¿no? Sino que es más bien lo que, por eso terminé con esta idea, ¿no? Lo que puede dar al artista un lugar en el mundo, ¿no? O sea, lo que lo afirma, lo que lo acerca. El sustrato viene, y nuevamente volvemos a la palabra sustrato, ¿no? O sea, lo que lo define o lo enraiza provendría de ahí, ¿no? De ese referente. Ahí como apunte es también importante observar a qué tipo de modernidad se están acercando ambos poetas y artistas, ¿no? Porque primero hay un radical desencanto de lo que significa el Perú, o más particularmente Lima. Recordemos como los dos, pero más claramente Moro vive la dictadura de Leguía como asfixiante, como opresora, Lima la horrible, Lima tan sórdida como un tonel vacío, ¿no? Y todas estas figuras que hablan de un cierto rechazo a Lima, ¿no? Luego tienen su experiencia extranjera ambos, Moro de modo más continuo, ¿no? Y hacia los finales de los 30, 40 hay una especie de reencuentro con el Perú, pero no un reencuentro del Perú presente, porque recordemos que en los 40, en los 50, ya comienza la oleada migratoria, ya comienzan las barriadas, ya comienza entonces lo popular, entendido como eso que está cercando, entre comillas, a la capital aristocrática, ¿no? Que en un principio se entiende como una amenaza, ¿no? Y aparece también una literatura realista en ese sentido. Pensemos en los 50, con Congrans, Ribeiro, etcétera, etcétera, que le pone cara a ese nuevo Perú que está creciendo. Pero Moro y Westphalen no se acercan a ese presente del Perú. Su reencuentro con el Perú es más bien a través de lo subterráneo. A través de, es como si hicieran una especie de arco, ¿no? Hacia el pasado prehispánico. Y desde ahí entienden la fuerza que define lo peruano más bien como una especie de flujo todavía lleno de misterio, todavía lleno de magia, ¿no? Pero es como una modernidad que para reencontrarse con el Perú tiene que saltarse ese otro lado B, ese revés de la modernidad que está apareciendo en ese contexto a través de las olas migratorias, las barriadas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Sí, exacto. Además, igual, dentro de esta misma encuesta hay una respuesta de Moro. La pregunta exactamente no la recuerdo, pero la respuesta es algo así como, bueno, la pregunta, ¿no? ¿En qué lugar usted se siente como que encuentra lugares de la realidad donde podría trasladarse, ¿no? A otras realidades, ¿no? Y lo que él responde es en la mirada de la infancia, ¿no? La fuente de Neptuno que se encuentra en el paseo, en un paseo en el centro de Lima, ¿no? Llena de agua, brotando. Él lo vería como un portal, ¿no? Y la otra es también a través de tocar objetos, ¿no? Que pueden pertenecer y el a otros portales. El mar y el cielo, que son dos figuras, digamos, atemporales, ¿no? Tiene relación eso con lo que acabo de decir, de que la conexión no es con el presente, con lo que está pasando ahora y con lo que se mueve, ¿no? Sino con figuras que se prestan más a lo que Jung llamaría arquetipos, ¿no? Patrones que se repiten a lo largo de la historia, ¿no? Y claro, y también la última producción plástica de Moro, ya cuando vuelve de México a Lima, se concentra más hacia la abstracción geométrica, ¿no? La geometría también es algo que proviene de todas las culturas primigenias, ¿no? Es decir, no tanto en esa onda, pero digamos, no tanto en esa onda la desarrolla Moro,
pero sí hay ciertos vínculos también que pueden rastrearse en su respuesta a esta encuesta, ¿no? Es decir, hay como muchos referentes también para ambos, ¿no? De hecho, lo mencioné en otra clase, pero no ahora, y es que Westphalen también fue diplomático, ¿no? Y viajó por Europa, vivió en Europa mucho tiempo, ¿no? Y eso también le permitió conocer colecciones de arte peruano, prehispánico, en museos en Alemania, en Italia, ¿no? En diferentes lugares de Europa. De hecho, Alicia Bustamante también lleva una colección de arte popular a exhibirse en Suecia, ¿no? Entonces y eso también es rastreado por Westphalen. Entonces son varios como los puntos de intercambio. Por eso no es que solamente, o sea, no es la revista, es él también funcionando en conjunto, ¿no? A la vez, a partir de varios núcleos, de varios ejes, creando redes, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Esa otra modernidad como oficial, la que mencionaba, que se vincula con el arte abstracto en los 50, y que apuesta por el arte abstracto en este famoso debate que hay hacia finales de los 40 entre el arte abstracto y el llamado arte comprometido, social, ¿no? Que apuesta por lo prehispánico. Es una modernidad que va a ir cobrando forma hacia finales de los 40, por ejemplo, con la agrupación Espacio en Lima, ¿no? En los cuales está vinculado Eyelson, Westphalen muy lateralmente, ¿no? Bueno, Miro Quesada, en pintura también Rodríguez Larraín, en fin, varios artistas que un poco comienzan esta beta de modernidad que a nivel urbano, por ejemplo, le da cabida al racionalismo urbanista con la figura totémica casi, el de Corbusier, ¿no? Pero con la que Moro sí no se conecta del todo, porque digamos, Le Corbusier, brutalismo, racionalismo y Moro como que Claro. van por otros lados, ¿no? Sí, pero es esa misma modernidad la que también tiene desencuentros, no se articula con esa, como digo, otra modernidad, ese revés de la modernidad, que es toda la ola popular, no prehispánica, sino popular, que va surgiendo en ese momento, y que no la entienden. O sea, los intelectuales de esa época, ligados a la agrupación Espacio, no entienden, como no entendía tampoco el Estado qué hacer con estas grandes olas que venían a la capital, ¿no? Eyelson publica en la agrupación Espacio también, ¿no? Sí, en Eyelson sí hay una mirada quizás un poco más compleja de lo popular a través de Primera Muerte de María, ¿no? que es su novela, su primera novela. Sí. Su primera novela. Quería hacer un comentario. Estaba pensando en este ambiente cosmopolita de México con respecto al arte y todo eso. Comparado con Perú, pues no. O sea, ¿a qué me refiero? Que digamos que en Perú el ambiente artístico es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, digamos que antes de Faudal había pues una línea, digamos, oficial del arte que era más clasicista, se puede decir, y después cuando vino Faudal en Bellas Artes impone más el indigenismo. Hay como que Moro tiene ¿no? Como decías, tiene un rechazo a digamos, algo oficial, ¿no? O digamos a una vertiente digamos, que predomine. ¿No? Entonces, en cambio en México, digamos, también había un mayor distintas corrientes, ¿no? Que convivían, mexicanos, europeos, etc. En cambio el ambiente peruano es mucho más pequeño, entonces creo que, digamos, lo que hizo Saudal después también se va, ¿no? Digamos, ya no van a querer más, digamos, que el indigenismo impere, ¿no? Y van a venir otras corrientes, ¿no? Que van a hacer, van a enfrentarse a eso, ¿no? Ajá. Ajá, igual recordemos que Sabogal también parte de toda su
estructuración así ideológica de lo que significa el indigenismo ocurre tras su visita a México y conociendo la presencia que tenía el muralismo mexicano, ¿no? Como parte de un programa, como decía Mariana, ¿no? Oficial del Estado, ¿no? Era la pintura oficialista de la Revolución Mexicana, ¿no? En cambio, aquí, al no estar inserto todo ese programa estético en una revolución, sino más bien en lo que se llamaría en ese contexto la patria nueva, pero con un régimen dictatorial, ¿no? Con políticas populistas finalmente, ¿no? El indigenismo tenía una oficialidad más endeble, ¿no? Sí, y yo creo que en el fondo Moro se opone al indigenismo por lo que significa a nivel de contenido, pero también por lo que significa a nivel de forma. Es decir, lo que le irrita a Moro es la idea de escuela. Que haya una escuela que tome en ese contexto la principal escuela de arte también, que era Bellas Artes, y enseñe a pintar como con fórmulas ideológicas y técnicas, ¿no? Eso para Moro es un corset, ¿no? Es más bien estar como apresado, ¿no? Y por eso apuesta como una vía de escape por el surrealismo, sin sospechar que el surrealismo luego también se convertiría en una escuela absolutamente oficial y hasta conservadora en algún determinado momento, ¿no? Claro, pero era una escuela más ideológica, pero no era una escuela técnica, ¿no? Exacto. Por eso Westphalen pone mucho énfasis en cómo la conexión de Moro con el surrealismo no es una conexión en tanto escuela. No es que sigue a pie juntillas el rollo de la escritura automática y la asociación libre. No, es una conexión en tanto lo que de apuesta vital tiene el surrealismo, ¿sí? No de escuela pictórica o escritural. Sí, porque igual, o sea, comparemos, por ejemplo, las propuestas de los muralistas con lo que hace Moro. O sea, unas dimensiones gigantescas a papelitos o boletas, chiquitos, ¿no? Entonces yo creo que igual, por eso digo, ¿no? La cuestión identitaria es sumamente importante a nivel de qué puede aportar el surrealismo con respecto a la propuesta estética y eso qué influencia tiene en la vida, ¿no? O sea, digamos, la apuesta en Moro no es el gran cambio, no es el horizonte, no es el paradigma, ¿no? Por eso no le llama la atención el muralismo, ¿no? En todo sentido, hasta lo que está condensado en la figura de Rivera, hasta la visita de Trotsky, hasta el tótem que se vuelve Bretón, entonces ahí empiezan ya los distanciamientos, ¿no? Y en ese mismo sentido también podemos ver la arqueología, ¿no? La arqueología lo que encuentra también es el fragmento, o sea, es un poco la poética hasta de lo nimio, ¿no? De esas pequeñas fragilidades que se encuentran. Entonces sí, en el caso de Sabogal, efectivamente las fórmulas, el producto que viene hecho con fórmula, que es lo que tanto critica Moro, es por eso que no hay ahí ninguna conjunción, ¿no? Entre una y otra. Sí. Sí. Entiendo de que mi pregunta tiene que ver con algo que han abordado en la sesión anterior. Pero quería pedirles aunque sea un pequeño apunte de las representaciones, el sentido de la búsqueda de lo subterráneo en términos de salud mental en Moro y en Westphalen. Sí. A ver, en síntesis, porque vimos muchos textos y documentos, en algunos casos incluso inéditos, que están como en proceso de contextualización, de procesamiento, ¿no? Moro se vincula con el Arco Herrera hacia inicios de los 20, sin embargo,
el hermano de Moro, Carlos Quispe Sacín, había estado ya vinculado con un grupo que publicaba en una revista que se llamaba Revista Estilo, que agrupaba a Carlos Quispe Sacín, Carlos Raigada, que era un crítico de la época, Enrique Seoane, Alfonso da Silva, que es el famoso Alfonso, amigo de César Vallejo, luego viaja a París, era amigo de Carlos Quispe Sacín, ¿no? Y de Moro también. Alguien más, ellos eran los principales. Emilio Goiburu, que es pintor abstracto geométrico, pero básicamente conocido por hacer la portada de 5 metros de poemas, ¿no? Entonces, toda esa mancha se hacían llamar los locos. De hecho, mostramos una imagen en donde aparecían ahí, en una revista, se les califica así como los locos. ¿Por qué? Porque todos tenían una cercanía a las dos grandes figuras de la psiquiatría peruana en ese contexto y aún hasta hoy, que es Hermilo Valdizán y Honorio Delgado. Esa conexión, especulamos que puede haberse dado por el contacto que la familia de los Quispe Sacín tenían con Hermilo Valdizán, porque Hermilo Valdizán había sido profesor de medicina el papá de Moro había sido profesor de medicina de Hermilio Valdizán en San Fernando, ¿no? Entonces, este grupo se comienza a vincular vía Hermilio Valdizán con el Arco Herrera. Recordemos que es ese contexto en el que hay una especie de transición de una política de organización, de administración de los pacientes mentales, que venía desde 1859 con el manicomio del Cercado de Lima, ¿no? Ese manicomio hacia finales del siglo XIX se experimenta como un lugar más bien hostil, lleno, o sea, hacinado, ¿no? Los pacientes estaban hacinados, con muchos problemas, por lo tanto, de salubridad, y con metodologías arcaicas, como curar al loco solamente con camisa de fuerza, con baños de agua helada, con electroshock. Finalmente, porque en esa época todavía éramos deudores de una idea según la cual los pacientes mentales eran endemoniados, ¿no? No estaba la disciplina psiquiátrica secularizada aún, y por lo tanto los que cuidaban a los pacientes mentales antes de ser psiquiatras científicos eran las hermanas de la caridad, se le llamaban, ¿no? Entonces, recién el proyecto modernizador del Arco Herrera ocurre hacia finales de 1918-1919, con la gran reforma de lo que pasó a llamarse el Asilo de la Magdalena, hoy en día conocido como el Arco Herrera, ¿no? Entonces, justo este grupo de los locos participan de esa reforma y comienzan a interesarse con por lo que Honorio Delgado, desde 1915, trae como novedad al Perú, que es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, Honorio Delgado comienza a publicar en el Comercio textos sobre el psicoanálisis, ¿no? Valdizán también se vincula con esas teorías y esas teorías comienzan a ser medios para darle forma a esta, valga la redundancia, reforma del manicomio. Entonces, Honorio Delgado tiene desde el 21 el taller de psicopatología de la expresión, en donde se utiliza el psicoanálisis ya no destinado solamente a una cuestión científica, sino también al arte, ¿no? Entonces, el arte comienza a ser también aprovechado como entendido como un mecanismo de sublimación de la locura. Y Moro va a participar de este taller de psicopatología de la expresión, o, digamos, al inicio va a ser como visitante del Arco Herrera, luego viaja a París y a su vuelta se va a comprometer de modo más fuerte
con lo que era el taller Psicopatología de la Expresión, que ya no estaba en ese momento dirigido por Honorio Delgado, sino más bien por Baltasar Carabedo, ¿ya? Que era otro psiquiatra muy importante que en ese momento tenía la dirección del Arco Herrera, y con otro señor Arnillas, que era el que dirigía el Museo Gráfico del hospital. Entonces vimos unos documentos en donde unas crónicas alucinantes del 35 de Ernesto More, hermano de Federico More, que había sido amigo de Vallejo, que es una crónica donde visitan el Museo Gráfico del hospital y aparece Moro allí en escena y lo entrevistan, y Moro comienza a explicar qué es lo que hacía en el hospital, clasificaba los cuadros de los pacientes mentales, ¿no? Y daba también, se especula que daba talleres de arte plástico en el Arco Herrera. Y en el Arco Herrera conoce a dos figuras que quizás sea la misma porque se cambiaban de nombre siempre los pacientes mentales, ¿no? Eso está por verse. Pero uno de ellos era Juan Villafuerte Lor, que era un paciente ecuatoriano que se decía discípulo de Moro, y Moro al parecer se sentía de algún modo cercano a él porque muchos de sus cuadros están en la colección de Moro en el Getty, en Estados Unidos. O sea, Moro los guardó durante toda su vida, y algunos otros podemos encontrarlos en el archivo del Arco Herrera. Hay además, ¿tú tienes uno de qué? ¿De Villafuerte Lor? Lo que pasa es que yo trabajaba en un proyecto de lectura y escritura en la Cayetano Heredia, y entonces de manera inesperada nos avisaron que iban a hacer como una especie de remate de una serie de cuadros de Honorio Delgado del Arco Herrera, ¿no? Y me llamó la atención porque fue como raro, ¿no? O sea, yo me di cuenta que la administración no estaba valorando el tesoro que ahí tenía, ¿no? Y yo, ni siquiera me costó, me lo regalaron, porque era como que llamaron a los que estábamos trabajando en Cayetano Heredia, yo estaba en la Facultad de Educación, y yo escogí un cuadro grande de un Quijote solitario. Ese. Del Quijote, ese que le hemos mostrado. ¿Lo tienes tú? Sí. ¡Ah, qué increíble! Sí. ¿Es este? A ver, uy, pero No está en el Drive, USB. ¿no? Pero en el Drive, A ver. si se puede entrar. Es un Quijote, sí, que sale con... A ver si es que podemos entrar al Drive, ojalá tenga... No, está en el USB. Ah, está en el mismo USB. Uy, lo meteremos. Ojalá. Pero, ¿y está firmado con Villafuerte Lor o no? ¿Te acuerdas? Acá está, acá está. No, me parece que está sin firma, y adentro, o sea, mejor dicho, en la espalda aparece Colección Honorio Delgado. Ah, pero cuando dijiste que tenías uno, te referías a que tenías un cuadro de la colección de Honorio Delgado, no necesariamente un cuadro de Villafuerte No, tienes Lor. que entrar al USB. Pero es un Quijote solitario, y es un cuadro en formato grande al óleo. Es que puede ser de Villafuerte Lor porque también, mira, Pero igual se los puedo mostrar. ya, ¿es uno de estos? ¿Ves? Don Quijote. Pero por eso, si no está firmado y sale la figura de Don Quijote, tenemos argumentos para decir claro. que es probablemente de Villafuerte Lor, lo cual sería un hallazgo alucinante porque, como les digo, esto es algo que está como que no se ha estudiado, ¿no? Y nos gustaría sacar una publicación después de esto también. Es increíble, hay que ir a Honorio Delgado, a la casa Honorio Delgado. Ya, eso es lo que quiero averiguar, porque supuestamente había una colección en la Cayetano, pero les hemos escrito y dicen que no, niegan, dicen que no hay ninguna colección de Honorio Delgado. Sí ha existido, obvio, porque yo tenía incluso una amiga hace 4 años que trabajaba, incluso estaba en contacto con las cartas de Freud. Y ahora dicen que no hay ninguna colección de Honorio Delgado. Hay mucha ignorancia y mucho descuido. Fue, como te digo, algo increíble que nos pasaron las voz a las formadoras docentes, y algunas ni fueron, yo fui corriendo. Yeah. Y es un cuadro inmenso, este tamaño. Pucha, hay que conversar para ver si podemos ir a ver el cuadro, sería alucinante. Ya, y la casa... Si había más, o sea, no recuerdo si me lo dieron. Quiero recordar bien si me lo dieron en Cayetano
Ingeniería San Martín Sí. de Porres, que ahí o me lo dieron en Honorio Delgado y se me echó una Pero ¿y la casa Honorio Delgado? La casa Honorio Delgado, ¿dónde es? Hay una hay, En Armendari, sí. Honorio Delgado con Acacia. pero ¿y eso qué, cómo opera ahora? ¿Qué es? Ahora ahí funciona la Facultad de Educación y la Facultad de Psicología, justamente. O sea, si voy allí, quizás pueden Quizás darme hay un dato archivo. más preciso. Yo tengo una testigo. Ya, claro, claro, para saber además quiénes fueron los destinatarios de esos cuadros, porque en Sí, esos cuadros claro. pueden haber joyas, ¿no? Como decía, había uno de Villafuerte Lor y luego hay escritos de un señor que se hace llamar Julio Bessler. Hay un famoso, bueno, no famoso, hay un texto dentro de los Antojos de Azufre que se llama La vida misteriosa de Julio De Bessler, Julio Bessler, claro. que es un texto que Moro escribe supuestamente como iba a ser una especie de prólogo a un libro que iba a sacar, de un libro de escritos que iba a sacar, no eran poemas, eran escritos que iba a sacar Julio Bessler. Y entonces, como parte de la colección del Getty, hemos encontrado, les puse una, pero son como 20 cartas que Julio Bessler le escribe. En algunos habla directamente, señor César Moro, usted que dice que es poeta, tal, tal, tal. En otros no menciona a Moro, pero todas de algún modo como que se sobreentiende que están dirigidas a él, ¿no? Que son alucinantes, son cartas de este señor que le escribe a Moro. A Moro. Y en otros lados hemos encontrado incluso cartas del mismo Villafuerte, de Villafuerte Lor, ¿no? Entonces es un material, como ven, que es alucinante y que es valiosísimo poder publicarlo, ¿no? En algún momento. Claro, Sí, claro. Porque todo está diseminado por aquí, por allá. Está diseminado debido a mucho descuido y mucha ignorancia. Claro. Pucha, Gracias por genial el el dato dato. que nos das. Sí. Lea, te voy a estar molestando para que podamos ver el cuadro. Gracias a ustedes también por sus Gracias. preguntas que nos han Gracias a hecho ustedes, conectar. Sí. Sí. Sí, qué pena que al final la gente haya podido... Había como la podido gente está venir, acostumbrada pero en los seminarios virtuales y además entiendo que venir al centro de Lima cada vez es más difícil porque está todo cerrado y hay que dar miles de vueltas. Jorge, ¿me prestas tu lapicero para que Pero firme bueno, las cosas? tenemos aquí, como les dijimos, su regalito por haber venido a todas las sesiones, que es el libro que publicamos con el Fondo de Cultura Económica, o sea, la Casa de Literatura con el Fondo de Cultura Económica de repente alguno ya lo tiene, pero bueno, en todo caso. Roberto, ¿no es cierto? Son las Limo. cartas de Moro a Westphalen del 39 al 55. Hasta el momento solamente había una publicación de, ¿cuántas eran? 15, no, 20 cartas por 20 ahí. cartas, sí. Chiquitas, que además no se conseguía. Ahora ya por fin la familia Westphalen ha decidido publicar todas las cartas. Así que acá tienen el Leda, ¿no es cierto? libro. Dale. Sí. Tú eres... Hay que, sí. Sí, y, es y apunta a Gianmarco Farfán también, que es el que es. Ahí, el ella. Ok. Sandra Ferrandis, ya. Sí, también, ese era otro vínculo en el Arco Herrera, pero además en las Esperamos, cartas. o sea, la también primera se que ve. va a salir es Moro y el Arco Herrera. No estoy seguro si allí, pero hay otras cartas que hemos encontrado en el archivo de Carlos estamos Quispe Sacín, que porque lo tiene era su parte hijo. de una exposición que nos salió por la en- pandemia sobre Moro y Westphalen y que esperamos que salga a fin de año o el próximo Parece año. que había su tiempo, ¿ah? Gracias. ¿Tu Sí, nombre, como perdón? desde el 30 desde el inicio de los 30 al parecer hasta, yo Acá diría, está. Listo, gracias. los 50. No, Sí. no tengo el dato exacto, pero por las cartas que se Sí, observan sí. y también por Rosana. está el Ya, Roxana. expediente del Listo, hermano en el Arco Roxana. Herrera, Ok, José Quispe gracias. Sacín. Sí, sí, lo menciona. Sí. Y el mismo hermano dice, como les dije, ¿no? Cuando le preguntan dime tu nombre, él dice César Moro, carajo, dice, literalmente, ¿no? Y algo más iba a comentar de eso. El hermano. Sí, es lindo, ahí pueden ver todos los entretelones de la publicación del uso de la palabra, de las moradas.
Exacto. ¿Pusiste? Sí. ¿Ya? Bueno. ¿Ya no? Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.